La relativa tranquilidad de la cuadra de Rawson al 700 entre 25 de mayo y Almirante Brown se vio alterada hace unas semanas cuando una secuencia registrada por cámaras de seguridad privadas, hay que decirlo, que encendió cierta alarma entre los vecinos. La escena ocurrió cerca de las 20, todavía había luz natural, y mostró a un sujeto trepando el tapial que separa dos viviendas, justamente de la mitad de la cuadra, para subir luego al techo de una casa que en ese momento se encontraba deshabitada. El registro fílmico fue acercado al medio donde trabajo y permitía observar cómo el individuo permanece algunos segundos fuera del campo visual de la cámara y luego vuelve a ser captado cuando desciende ya del techo. Acto seguido se aleja caminando por Rawson en dirección al Almirante Brown con una bolsa en la mano sostenida como si fuera una pelota. Para los frentistas, hay que decirlo, esta escena no deja demasiadas dudas. Aseguran que no se trató de un juego ni de una situación inocente, no subió al techo a buscar una pelota que se le cayó, resumió uno de los vecinos al analizar justamente estas imágenes. Y a partir de la revisión de distintos registros de cámaras privadas instaladas en la cuadra en otras viviendas, pudieron reconstruir parte de los movimientos del sospechoso. Según contaron, el mismo sujeto había estado merodeando durante un largo rato por la cuadra, observando hacia el interior de varias viviendas como si realizara una suerte de tarea de inteligencia previa, evaluando accesos, movimientos y rutinas antes de concretar un posible hecho delictivo. Justamente uno de los frentistas conversó con quien les habla y contó que incluso luego al revisar las cámaras vieron a esta persona, a este sospechoso sentado en la vereda de enfrente justamente del domicilio al que luego accedió con sorprendente agilidad, hay que decirlo, trepando hasta el techo como si fuera un gato, aunque en el lugar no se constató la sustracción de elementos, pero este episodio dejó, hay que decirlo, inquietud. De hecho, un vecino consultó a un ex comisario para comentarle lo ocurrido y recibió una advertencia que aumentó su preocupación. Según le explicó el ex jefe policial, en la bolsa que llevaba el sospechoso podría haber transportado llaves, herramientas u otros elementos utilizados para romper vidrio o forzar puertas y ventanas. Pero más allá del episodio puntual, el caso volvió a poner en el debate, si se quiere, una problemática que vecinos de distintos barrios, sobre todo de esta zona, donde le refiero, calle Rawson, y me voy a incluir, yo no vivo muy lejos de Rawson al 700, vienen o venimos señalando y observando de hace tiempo, que es la creciente presencia de personas que deambulan por las calles en estado de evidente deterioro físico y mental, producto muy probablemente del consumo de drogas o alcohol o una combinación de ambas. Lo que en el lenguaje coloquial, en el argot callejero, a esas personas se las denomina últimamente como fisuras. Y justamente con Alejandro Schiaffino, días antes del reinicio de este ciclo, estuvimos hablando justamente también de esta postal que está empezando a ofrecer la ciudad. Hay que decir también que vecinos de esa zona aseguran que la aparición de individuos desconocidos merodeando por el barrio se volvió cada vez más frecuente y de algún modo perturbadora esta escena. Rostros que claramente no son del lugar, muchas veces se los ve con movimientos erráticos, actitudes extrañas, permanencias prolongadas en esquinas, en veredas, enfrente de las casas, casas que luego terminan siendo o sufriendo pequeños robos, como el robo de una canilla, el robo de caños de gas, generan preocupación, temor en sectores donde hasta hace algunos años predominaba una sensación de relativa seguridad, relativa tranquilidad. Este fenómeno se está observando, hay que decirlo, en distintos puntos de la ciudad. En la zona céntrica, si se quiere, o de Humberto para el lado del hospital, empieza a verse ahora con mayor frecuencia. Es algo más común que vienen marcándose en los barrios más alejados, en las zonas más periféricas de la ciudad. Hay quienes también ven a este tipo de personas, los que los engloban en los llamados fisuras, que están durmiendo en los cajeros automáticos de los bancos, otros que pasan horas en los semáforos o pidiendo moneda o limpiando parabrisas, limpiando vidrio a cambio que le den una recompensación económica, no de buenas ganas, no en buen estado muchas veces,
mientras también hay otros que directamente deambulan por las calles en un estado que muchos describen como prácticamente si fueran zombies. También es común verlos revisando los contenedores de basura en busca de algo para vender o consumir. En ocasiones ese deterioro se mezcla con episodios, como decíamos, de violencia, situaciones intimidatorias, ya sea entre vecinos, entre comerciantes o hasta entre ellos mismos cuando se cruzan de manera a veces desafiante por las calles. Hace unos días, por ejemplo, se viralizó la imagen de un sujeto que ingresó a un comercio, entregó con las manos temblorosas una pequeña suma de dinero y de manera repentina comenzó a orinar dentro del local antes de retirarse, dejando a la mujer que atendía completamente desconcertada y desesperada. Otro escenario frecuente que se repite es en las puertas de los restaurantes de comida rápida, generalmente los que están ahí en San Martín al 100. Allí algunos individuos, a veces son jóvenes, menores, algunos muy chicos, piden dinero a los clientes o a las personas que entran a esos lugares, y cuando reciben una respuesta negativa reaccionan con amenazas, con insultos. También los marcan este tipo de episodios en cafeterías, también en un hipermercado, al menos en un hipermercado de esta ciudad, donde los vigiladores deben intervenir con frecuencia para retirar a personas que increpan a los clientes o generan disturbios. Y vecinos también vinculan a la presencia de los llamados fisuras con pequeños robos, hurtos de objetos, sustracción, por ejemplo, de materiales de obra en construcción, daños menores en propiedades privadas, que aparecen en este listado de situaciones que alimentan de algún modo el malestar barrial. Uno de los casos más comentados ocurrió a mediados de enero en el barrio Ameguino, donde vecinos golpearon a un hombre identificado, vamos a ponerle Miguel T, es el apellido, vamos a reservar el resto del apellido, al que acusaron de cometer robos en obras en construcción, y según trascendió entonces, este sujeto sustraía materiales y herramientas para luego revenderlo y utilizar el dinero en la compra de estupefacientes. El término fisura tiene un significado, podemos decirlo, preciso. Esta palabra se utiliza de manera coloquial para describir a una persona que o deambula por la calle en un estado de alteración profunda, generalmente producto del consumo problemático de drogas o alcohol, como decíamos, de paco, entre otras sustancias. Este término también se lo asocia con frecuencia a situaciones de mendicidad, de deterioro físico, y en algunos casos a la comisión, como decíamos, de delitos más bien menores. En este estado no pueden dar grandes golpes un sujeto o varios sujetos que se encuentran en esta condición. Este término, entiendo que nació en el conurbano y luego se expandió y se popularizó también a buena parte del país. En el lenguaje cotidiano, estar fisura también puede referirse al estado de abstinencia o necesidad desesperada de consumir nuevamente una sustancia, y dentro de la jerga de las adicciones, esta expresión describe la ansiedad extrema muchas veces que atraviesa una persona cuando el cuerpo reclama otra dosis. Sin ir más lejos, el domingo a la mañana, eran 10, no más de las 10 de la mañana, en la calle Segurola, ahí en el barrio Sarmiento, entre Ramón Falcón, podemos decir, y Perito Moreno, o si se quiere, para más datos, una ubicación más precisa, entre Ramón Falcón y Pascual Simone, había una persona llorando, sentada en el cordón de la calle, y otra que le decía: papu, la droga no es joda, la droga no es joda. También, claramente, una persona que podemos llegar a englobarla en este grupo de los que hoy se denominan como los fisuras. Sin embargo, el término también puede utilizarse de forma más amplia para describir a alguien que está quebrado, que podría ser tal vez este caso. Y quienes utilizan el término señalan algunas características comunes, que son personas con signos visibles de desgaste físico, comportamiento errático o desconectado de la realidad, dificultades para sostener vínculos sociales más bien estables, y una fuerte dependencia a sustancias como el paco, la cocaína o, como decíamos, el alcohol. Detrás de esta realidad aparece una problemática más profunda que muchos consideran desatendida, que es la falta de políticas públicas sostenidas para abordar las adicciones y la exclusión social. Organizaciones sociales, especialistas en salud mental, vienen advirtiendo, no es nuevo esto, desde hace años, que el consumo problemático de sustancias requiere estrategias integrales que incluyan la prevención, la asistencia, tratamiento y la reinserción social. Sin embargo, en el día a día de los barrios, lo que prevalece es la convivencia, incómoda, por cierto, entre vecinos que sienten crecer la inseguridad y personas que atraviesan situaciones de deterioro extremo sin contención suficiente. Por lo tanto, la escena registrada en Rawson el 700, en el comercio orinado, en los cajeros automáticos, en la puerta de los restaurantes de comida rápida, de los cafés,
en los semáforos, terminan siendo imágenes que sintetizan una problemática más de nuestros días. Una postal podemos denominarla inquietante, de una, insisto, problemática que lejos de ser hechos aislados, aparece cada vez con mayor frecuencia en las calles de Luján.